Cada vez, con el avance de la tecnología, la agencia tributaria tiene acceso a más información de manera más inmediata y mejor, así como nosotros también podemos realizar más funciones de manera más ágil, ellos también pueden controlarlo de manera más ágil. Una circunstancia, digamos, o que creemos desde el despacho que se está dando, o que estamos viendo, hemos visto que se está dando mucho, es decir, ahora mismo, antes la declaración de la renta con el antiguo programa Padre solía ser bastante farragoso. El particular acostumbraba a no entenderlo, entonces siempre requería de ayuda de los propios funcionarios de la agencia tributaria en campaña de la renta o de los asesores fiscales o gestores administrativos, y había una especie de revisión profesional, digamos, de todo esto. En el momento que se empieza a gestionar o a abrir canales para que el propio contribuyente pueda realizarse su propia renta, lo cual es un avance que es muy interesante y que está muy bien, porque al fin y al cabo, si la administración te impone una obligación de hacer alguna cuestión, como puede ser presentar la declaración de la renta, es interesante que también te disponga de los medios necesarios para que el hacer o el cumplir con tus obligaciones no te tenga que suponer un gasto extra. Y aún diciendo esto, un poco en contra de mi profesión, pero bueno, esto es cuestión aparte. ¿Qué sucede? ¿O qué hemos visto mucho que ha estado sucediendo? La administración tributaria, digamos, estos programas, cuando vas a hacer tu renta, el programa Renta Web, cuando estás realizando tu renta, claro, el programa te tiene que ofrecer todas las opciones para declarar y sobre todo de deducción. Y es fácil vernos tentados a entender que somos beneficiarios de alguna deducción o de alguna situación, digamos, más provechosa y que nos produce pagar menos en la declaración de la renta o recibir una mayor devolución, porque es razonable también que entendamos que si el programa está recepcionando mis datos y me da esta opción, es porque se supone que tengo acceso a esta deducción. Y muchos contribuyentes caen en este error, sobre todo, por ponernos un ejemplo muy particular que lo hemos visto muchísimo, cuando no se media matrimonio, digamos, entre una pareja con hijo o hijos o hijas a cargo, digamos, el programa puede entender, si no se marca específicamente que hay una unión civil, digamos, entre los dos progenitores, puede entender que se da una situación de monoparentalidad. Y esto hace un par de ejercicios que se estipuló que las familias monoparentales pueden aprovecharse de la deducción adicional por modalidad de renta conjunta, lo cual es una deducción importante, es muy interesante. ¿Y qué sucede? Que te dan la opción y el programa te dice, oye, modalidad individual te sale a pagar 500, pero modalidad conjunta es que te sale, por ejemplo, a devolver 600. Pues, ¿qué haces? Cometes el normal error de ir y marcar esta opción que entiendes que es más favorable para ti, para el contribuyente, y después resulta que no tenías realmente acceso a esa deducción, no tenías derecho, digamos, a esa deducción, para ser más correctos, y es muy fácil cruzar estos datos porque al final el otro progenitor se ha aplicado también la deducción por sus descendientes, y quizás lo ha hecho bien, no tiene por qué cometer el mismo error, simplemente lo hace bien, se deduce la mitad de
de sus descendientes y tú en vez de deducirte la mitad te lo has deducido enteros. Entonces, esta información es muy fácil de detectar por la agencia tributaria, es un error súper común que llevamos viendo los últimos 2 años en concreto, muy acentuado esta última campaña de renta. Y bueno, simplemente se corrige y ya está, es una declaración mal hecha. La agencia tributaria naturalmente te corregirá, te hará un cálculo correcto de lo que deberías haber pagado. En este ejemplo que me he inventado, en vez de devolverte 600 euros que hubieras tenido que pagar 500, pues te van a hacer devolver esos 600 euros y además pagar los 500 que te tocaban pagar. Es natural que la agencia tributaria te exija también los recargos por intereses de demora, porque has pagado quizás 1 o 2 años más tarde lo que te hubiera tocado y has devuelto lo que no te correspondía. Esto por poneros un ejemplo muy mundano, digamos, que estamos viendo muy a menudo y que está siendo muy habitual precisamente por eso, porque ha habido un avance en la tecnología, se ha permitido al contribuyente acceder a unas vías para hacer su declaración de la renta, lo cual es muy cómodo, es muy interesante, está muy bien, pero que requiere de un mínimo de conocimientos para no caer en ese error. También es verdad que la agencia tributaria en su web aporta toda la información correspondiente para este tipo de cosas, para no cometer este tipo de errores. De hecho, aquí nos viene muy bien el hecho de el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad, y esto es así. Pero bueno, es una situación que sucede, seguramente no haya mala fe en el 100% o casi el 100% de este tipo de casuísticas, pero es un error que se da y se tiene que corregir como es natural. Pero bueno, esto por poneros un ejemplo de un tipo de requerimiento que se está viendo mucho, que son otras cosas que también se están revisando. Es decir, si hay ingresos por lo que sea en una cuenta bancaria de titularidad del contribuyente, sobre todo si vienen del extranjero, lo que tenemos que entender o tener en cuenta y conocer es que Agencia Tributaria tiene cierto control de la información, mejor dicho, no tanto control, sino acceso a la información, digamos, al sistema bancario español, porque cruza datos o puede recabar datos de el Banco Central español, y saber un poco todos los movimientos y entender el origen de cada uno de estos movimientos. Pero los ingresos que vienen del extranjero, la agencia tributaria no tiene por qué saber de dónde salen esos ingresos. Pueden ser ingresos perfectamente legales, perfectamente justificados, pero la agencia tributaria no tiene esa información y seguramente el contribuyente sí que la tenga. Entonces también te pueden requerir para aclarar este tipo de datos. Se aclara, se justifica y se acabó el problema. Si es un ingreso que debería haber computado como rendimiento de algún tipo en la renta y no se ha puesto, pues se tendrá que corregir, se tendrá que poner. Y si es un ingreso por cualquier otra cosa, que pueden pasar 1001 casuísticas, pues la vida sigue y ya está, se cierra el expediente y no hay mucho más.